Hoy nos acompaña, Checo, don Tony Parra. Oh, viejo. En estos días me preguntaron a mí, que me vienen preguntando mucha vaina, pero a veces para meterme al medio, sobre lo que está aconteciendo en el mundo hoy en día, sobre el asunto de los entrenadores personales y los coaches. Y me preguntaron que para mí, ¿sabes qué? Bueno, vamos a la pregunta que me hicieron directamente, que cuáles eran los mejores coaches, tomando en función que son entrenadores o coaches con bases técnicas suficientes para mejorar el desempeño, la funcionalidad concomitante con el objetivo buscado por un paciente, un cliente, un atleta. Porque, por ejemplo, una persona contrata un preparador para fisiculturismo, bueno, la única parte que importa es verse bien en tarima. Claro. Ahora, cuando tú contratas un coach, inclusive puede ser para fisiculturismo, pero va a tomar en cuenta ciertos parámetros del entrenamiento que van a buscar, porque entiende y ve el cuerpo humano de esa manera, va a buscar mejorar ese cuerpo. Más allá de la apariencia o la estética, el desempeño, la funcionalidad, restablecer falta de o pérdida de facultades, de movilidad, estabilidad, para que no tenga queja ese cuerpo. Esa persona, yo te recomendé a ti, junto a ti, recomendé a Checo y creo que recomendé a Juan Carlos Simón. Yo recuerdo que habían dos personas más que había recomendado y no le estoy quitando el mérito a otras personas que son muy buenas en su área, pero hablé mucho de ti. Inclusive lo hablé con Alicia Martínez. En esto ya conversamos de eso. Que me dije que tú estabas muy guapo con ella porque ella me comentó eso cuando fui a ver a la niña porque me dice, concho, Tony me llamó muchísimas veces, pero yo no le devolví, no sé. ¿Tú sabes cómo es? Sí, yo sé. Después viene con te amo. Esos son amores viejos, yo no me meto en esa vaina. Sí, tú sabes. Tony, ¿qué tú estás ahora mismo, viejo? Cuéntame. Bueno, Juan Carlos, primero gracias por invitarme. A ti por venir, viejo, ¿qué pasó? Podcast. Checo, obviamente es una persona siempre muy, muy querida y estimada. No, ahora mismo, tú sabes, en lo mismo de encargándome de mi entrenamiento con mis clientes de mucho tiempo. Sigo trabajando con atletas, un poquito ya he cambiado un poquito de deporte, vamos a decir. Antes tenía muchos atletas de combate, ahora me han llegado atletas de fútbol o de golf, pero básicamente siempre en lo mismo desde el punto de vista de entrenamiento. Sigo dando clases, había planes de clases internacionales, pero eso no, como que no ha cuajado. Pero nada, ahí seguimos. Y recientemente cambié de localidad. Anteriormente estuve... Eso te iba a preguntar, porque sí, vi algo. Sí, estuve por 17 años allá donde era Workout Bellavista antes, que luego fue The Training Club. Tuve todo ese tiempo y hace, que te digo, 3-4 días que pasé a InShape. Coño, qué bueno, viejo. A formar parte del staff de ellos y hasta ahora todo perfectamente bien. Qué bueno. Tú sabes que de las preguntas, aparte de que traerte aquí, porque creo que tengo la certeza que tú das mucho valor a la comunidad de entrenadores, como tú dices, de unseen, el que no lo ven, ¿verdad que sí? Así es. Hoy en día, y eso es el fenómeno que pasa con las redes sociales, la gente usualmente tiende a juzgar por lo que puede ver en redes sociales. Por eso cuando me preguntaron a mí, y yo dije, Tony Parra, ¿pero quién es Tony Parra? Porque me preguntó a mí una persona que está metida en el mundo de nosotros, del entrenamiento de fuerza. Claro. Y digo, bueno, Tony Parra es una persona que la ventaja que tú tienes, digo ventaja porque ni siquiera yo la tuve, en ese sentido es que yo descubrí el entrenamiento funcional. Funcional no es la mariconería de cono, sino cómo ganar fuerza restableciendo facultades. Vino posterior cuando conocí a Charles Paul, que en paz descanse, nuestro mentor, sino el hecho de que tú venías ya con una trayectoria de muchos años desde niño practicando judo. Correcto. Y eso te llevó a ti, de por sí, de muy temprana, a tener muy buena condición física. Yo recuerdo que tú eras el flaco duro, más duro del gimnasio, porque yo te llevaba a ti, no sé, a lo mejor 40 libras, pero tú movías pesos impresionantes y tiene que ver con tu trayectoria y tus bases como niño que practicaba judo. Correcto. Paréntesis, que Juan Carlos, Poliquin siempre ha dicho que el judo para él era la mejor disciplina para los niños, para desarrollar fuerza. Sí, él decía eso. Sí, creo que él comentó en ese momento que decía que como tú tenías que crear fuerza dentro de lo que hacían, el agarre y cómo utilizar el cuerpo, pues desarrollaba mucho la propiocepción y la fuerza. Sí, lo que pasa es que todo deporte de combate, de agarre,
es exactamente lo mismo que cuando hacemos pesa. Tú tienes una resistencia externa. Cuando tú haces pesa, peso muerto, sentadilla, tú tienes que mover o vencer una resistencia externa. En judo, la resistencia es tu oponente. Tú tienes que jalarlo, empujarlo, levantar. O sea, por eso que usualmente, y no es exclusivo mío, sino todo el judoka o luchador principalmente también, son naturalmente fuertes porque se lo han desarrollado mediante el ejercicio o el deporte en sí. Por eso es que tú veías en esos tiempos que uno movía mucho libre porque estábamos acostumbrados a ese tipo activar su sistema nervioso, ¿verdad que sí? Claro. A diferencia mía, por ejemplo, que yo fui muy niño, yo fui muy débil físicamente. O sea, en mi familia no había esa cultura de deportes y yo intenté, como todo niño dominicano, que si la pelota, pero fue un niño muy débil y por ser muy débil, muy delgadito, siempre fue como muy introvertido y medio tímido en mi primera infancia, hasta la adolescencia incluso. Hasta que yo descubrí los gimnasios y comencé a hacer mi casa pechada, push-ups, hacía pull-ups y chin-ups en el patio de mi casa. Luego comencé a correr para prepararme para ingresar a las Fuerzas Armadas aquí, que es otra historia. Pero el asunto es que viene la primera pregunta, y como yo sé que tú estás muy involucrado en esto, Tony, por muchos años, es la siguiente. Como tú, preparador, como coach, una de las preguntas que casi muchos padres tienen con sus hijos es, ¿cuál es la edad ideal para comenzar a hacer entrenamiento de resistencia? Mira, esa es muy buena pregunta. Y yo te diría que tan pronto que tú veas que tu hijo va a comenzar a practicar un deporte de forma dedicada y constante, es el momento en que tú tienes que comenzar a incluir el entrenamiento de pesa. El gran problema que tenemos los padres hoy en día es que llevamos a los niños al gimnasio después que se lastiman. Cuando tienen que, a veces, cirugía, hacen terapia y después le dicen, tienes que fortalecerte porque está muy débil. Ya muy tarde. Yo he visto niños con 16 años con operaciones de anterior cruzado y que ya comienzan su proceso de rehabilitación. Y yo digo, pero ya es tarde. Ya el niño tiene con 16 años una operación sumamente intrusiva. Entonces, yo creo que desde el momento en que el niño comienza a hacer algún tipo de actividad que se dedica, por ejemplo, que ya tú lo pones, no solamente que está en el equipo del colegio, sino que también ya comienza a estar clases de tarde, por ejemplo, pues entonces tú tienes que comenzar a prever. Porque la gente cree que hacer pesas es que tú vas a sentadilla con 500 libras, que tú vas a hacer bench press con 300 libras y cosas así. No, el niño va a trabajar simplemente dentro de sus capacidades, mejorar su balance estructural, que tú lo conoces muy bien, para evitar la lesión. Eso es todo. Perdón que te interrumpa. Tú sabes, o sea, porque seguro tú lo has visto, igual que yo, cuando llevamos los niños a clases de tarde, que hay muchos niños, que hay muchos niños que, o sea, hasta haciendo una sentadilla con su propio peso, tú te das cuenta que están en muy mala condición física. Correcto. Entonces, como tú dices, tú pones a ese niño a jugar fútbol, a jugar lo que sea, y la probabilidad de que se lesione van a ser altas. Altísima. Inclusive pasa lo siguiente, el niño siempre va a empezar en el colegio y lo ponen en el equipo del colegio. El niño tiene ciertas habilidades. Luego, vamos a ponerlo en la clase de la tarde. Entonces, de repente, el niño te está practicando 6, 7, 8 horas a la semana de fútbol o de cualquier deporte. Sin estar preparado. Sin estar preparado Sí, físicamente. pero ¿Qué tú crees que va a pasar? Pero tú sabes que también que pasa, Tony, y yo veo hablo mucho con muchas personas, es que existen muchos mitos relacionados al entrenamiento. Entonces, y eso sigue perpetuando y eso crea más daño que bien. El hecho de que piensan que por un niño trabajar con algún tipo de resistencia externa o un entrenamiento de resistencia cualquiera que sea, puede ser chin-ups, pull-ups, push-ups, lo que le corresponda hacer con el preparador que tenga, cree que va a parar el crecimiento, como que no le corresponde por la edad. Y yo he tenido casos, por ejemplo, que yo he trabajado con muchachos peloteros que comienzan a los 11 años de edad, que todavía aquí están, ahora 11, 12 años, que aún van a comenzar a crecer todavía, porque están entrando en la pubertad, en la parte del repunto hormonal. Incluso alcanzan estaturas promedios mucho mayor que sus padres con el entrenamiento de pesa apropiado, que no es, como tú dices, no es que sea específico para niños. Es que un buen preparador físico, un buen strength coach, solamente por ver la estructura del niño y una evaluación, sabe lo que el niño puede hacer. Y hay una progresión para llevarlo a hacer movimientos más simples a movimientos mucho más complejos. Claro. Y es como le digo yo, cuando un niño comienza, niños hablamos, por ejemplo, 8, 5, 6, 7, 8, 9 años, como comienzan los de weightlifter a practicar de muy temprana edad, y son con cargas descojonadas.
Digo, es que eso no tiene nada que ver porque el crecimiento está mediado y puntualizado por los perfiles hormonales muy específicos. Claro. Ahora tú coges un carajito, como yo he visto muchos carajitos de peloterito, que con 12 años, 13 años comienzan a apoyarlo, entonces tú le metes hormonas que no le corresponden a su madurez muscular ni ósea, entonces tú creas un problema de crecimiento, tú le paras el crecimiento. Mira. Pero yo he tenido niños, te estoy explicando, como el caso, por ejemplo, de Jean Patrick Guerrero, el hijo de Patrick, mi amigo Patrick Guerrero, que se casó en estos días. Yo lo cogí un carajito de 12 años, viejo, y se puso como de 6'2". Y yo recuerdo que siendo flaquito, hacía pesos muertos con el trap bar, viejo, con 4 platos, o sea, con casi 200 kilos, de 200 kilos, ¿tú me entiendes? Entonces, no se veía musculoso, pero era muy fuerte, muy funcional y nunca dejó de crecer porque el mismo entrenamiento o lo que conlleva el entrenamiento, la parte de alimentación, comenzar a dormir para potencializarlo, le mejoró su capacidad para poder desarrollarse más físicamente en estatura. Mira, yo te voy a decir algo. Y una cosa que yo he estado hablando mucho con las personas que me preguntan. Yo creo que yo apoyo o yo considero que los deportes de este país, amateur, lo que hablamos amateur, deben de tener como cantera los colegios. Usualmente son los clubes. Yo entiendo que deben ser los colegios y las escuelas. Y dentro de esos deportes, hacer ligas escolares serias, buenas, con nivel. Y dentro de esas cosas que deben de incluirse en los colegios y en las escuelas, debe haber un gimnasio. A los niños debe de enseñarse a levantar pesas desde pequeños, desde que están en el colegio. No te voy a decir 5 o 6 años, pero sí, ya a cierta edad, 12, 13, lo que sería la secundaria, comenzar a educarlo, inclusive un poquito antes, de cómo se levanta pesa. Y tú sabes eso debe ser algo que debe estar incluido en el currículum del y que tú sales con esa idea, porque yo no lo había pensado de esa manera. Y yo, sabiendo la vida que nosotros hemos desarrollado a través de la cultura al entrenamiento, ese tipo de cultura a tú entrenar te lleva a otras cosas adicionales, como comer mejor. Dormir respetar mejor. El sueño, porque tú vas entendiendo que si tú haces pesa, la pesa no hace nada, sino es simplemente estimular el cuerpo, y lo que pasa exterior al gimnasio es lo que va a potencializar ese esfuerzo. Entonces te lleva de la mano a crear mejores hábitos y desarrollar esa conciencia de que sí, que no. ¿Tú me entiendes? Pero que vemos como que Checo es muy abanderado de eso, Tony, es el hecho de que hoy en día los niños se están criando con ciertos valores y ciertas inclinaciones en hábitos día a día. Coño, viejo, ¿qué generación vamos a tener nosotros, papá? Correcto. Entonces, precisamente, y dentro de esos también, como tú dices, una de las cosas que podemos comenzar a eliminar son los mitos. Por ejemplo, como dijiste tú, Checo, el que hace pesas se queda chiquito. O sea, eso simplemente viene del mundo de la halterofilia. Que cuando tú veías halterofilia, usualmente eran personas con extremidades cortas, porque tienen mejor palanca para hacer un deporte. Cuando tienes mejor palanca, en halterofilia eres mejor. Pero en halterofilia hay gente de 6'3", 6'4". Sí, porque no es que se quedan chiquitos, no es que sino se quedan que chiquitos. comenzaron como niños y la genética de ese carajito era que iba a ser así. Porque y por tenía esa estructura salió mejor que el resto. Exacto, porque precisamente lo que pasa es que se recluta en los países con cabeza, se reclutan dependiendo de tus capacidades y de tu estructura anatómica. O sea, si tú mides 6'7", tú no vas a jugar fútbol, tú vas a jugar o voleibol o baloncesto. Porque para eso que tú das, tú tienes 6'7". Claro. ¿Me entiendes? Sí, o sea, te ubican. Te ubican en lo que... Y hay patrones. Exacto. Mira, este patrón es para este tipo de deporte, Exacto. este patrón... No es lo que tú quieras. Y en base Es a... para lo que tú das, para lo que tú eres bueno. Claro. Y claro, y en base a eso después te entrenan y Sí. hay algunos Entonces, que no eso es uno. sirven. Entonces, yo siempre le hago la pregunta. O sea, entonces, si tú quieres crecer, que el niño crezca, ¿por qué tú no lo pones en basquetbol? Porque todo el mundo mide 6'8". Nadie que juegue basquetbol va a crecer como un tipo de baloncesto. Sí. Lo que pasa es que se recluta gente de ese tamaño porque para ese deporte es bueno así. O sea, la gente tiene que entender qué es lo que está viendo. Sí. Entonces, Que no es una causa. No una causa. Ni un efecto. Es que se eligen así. Se eligen así. Entonces, como tú dices, cuando tú empiezas un niño en el mundo del entrenamiento y ya entrena y hace deporte y come bien y duerme bien y sabe suplementarse y sabe la importancia de quille, también se educa él y el padre de lo que es y lo que no es. Porque hay demasiados mitos todavía hoy en día que tenemos que ir limpiando. Porque, oye, y esos mitos lo abordan con una certeza, viejo. No, pero... O sea, impresionante, pero viejo. te digo lo que pasa, Juan Carlos. Es como que
a mí me hablen de aeronáutica. Yo no sé de aeronáutica. Y lo que me digan, lo que yo lea, es lo que yo voy a creer. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que yo creo que está de aquellas personas en buscar las mejores fuentes de información en base a un tema. Lo que pasa es que a la gente no le gusta eso. No le gusta ir a fondo. A fondo. No le gusta tomar ni tiempo a ver qué es lo que está pasando. Pero en defensa, Tony, te voy a decir algo. Si tú te pones a leer de aeronáutica, ¿verdad? La información que tú vas a conseguir va a ser bastante certera y tú vas a encontrar entre los expertos mucho consenso. Porque al final del día, el avión vuela por X razones de ingeniería y si tú te sales de ahí, el avión se cae. Cuando tú vas a temas de nutrición, de salud, tú sabes que hay mucha desinformación porque hay mucho interés detrás. Y como son cosas que para tú probarlas requieren años y como quiera hay tantos factores que influyen en cualquier situación que es muy difícil tú decir esto causa esto. ¿Tú me entiendes? Aún el que busca información y dónde la vaya a buscar, seguro vaya a buscarla en las fuentes oficiales que tienden a estar distorsionadas. ¿Tú me entiendes? Claro, pero precisamente el problema es, por eso te digo, que hay veces es que no es que esa persona no tenga la capacidad intelectual de entender, es de dónde vino la información que él tiene. ¿Me entiendes? Entonces, eso, y cosas que, como tú dices, se han perpetrado por tantos años, que para tú desmontar ese santo, es difícil. Mierda, muy difícil, muy cuesta arriba, viejo. Y lo sabemos porque tenemos años en esto y todavía, ahora que tú sientes que han habido cosas que tenemos 10 años nosotros batiendo y batiendo y batiendo. Pero hay gente que me pasa información y digo, viejo, pero nosotros, en la escuela de nosotros, de Charles, que despertamos el entendimiento, el entrenamiento de la forma, ya tú venías con un background en la parte deportiva. Pero yo todo el tiempo fui fisiculturista desde cuando yo era muchacho. O sea, yo, viejo, lo mío era, claro, la ventaja que tenía yo es que en la época que yo comencé a hacer pesa, no había tanta máquina. O sea, para echar pierna era sentadilla profunda y pesada. Para tener pecho era pre de banca pesado. O sea, y para tener espalda mucho pull-up, muchos remos. O sea, no había tanta máquina como hoy en día. Pero el asunto es como, en aquel momento que conocimos a Charles, que comenzamos a hablar de medicina funcional, manguitos rotadores, esto, balance estructural, hay gente que me mandan artículos que salen como nuevas publicaciones y digo, viejo, eso tenemos 17 años hablándolo, viejo. Claro, o sea, correcto. Eso no es nada nuevo. Eso es llover sobre mojado, ¿tú me entiendes? Claro. Entonces, es una de las cosas que más se ven hoy en día en el mundo del fitness o el entrenamiento o el coaching, es que hay muchas personas que quieren reinventar la rueda, viejo. Y es una cosa impresionante. O sea, me mandan tendencias, inclusive compañeros nuestros de los cursos con Charles han abierto cada uno su escuela para ellos muy buena, muy exitosos, muy estructurados, pero muchas veces yo no coincido con ellos 100% porque se han ido al punto de la dogmatización y han querido entonces menospreciar el valor del resultado. ¿Tú me entiendes? 100%. Y también lo que he visto que ahora hay una tendencia de, a ver, como medio, vamos a llamarle reduccionista. O sea, en vez de ver el movimiento completo, cualquier tipo de movimiento, cualquier aspecto de entrenamiento, y dice, no, ahora entonces vamos a trabajar el dedo gordo del pie, porque entonces en el dedo gordo es lo que te va a hacer mejorar la sentadilla y la velocidad, o solamente la rodilla, en vez de decir, bueno, tú tienes que ver el conjunto completo de cosas. Es verdad que el dedo influye, pero y la rodilla, y la cadera, y el torso. O sea, yo creo que, como tú dices, quieren hacerse de una sola parte y hacerse fama, entonces se olvidan del conjunto. Pero al final del todo, ¿sabes qué, Juan Carlos? Que yo me doy tan cuenta que después, al cabo de unos años, tienen que regresar a las mismas bases. A la misma base otra vez. Y aquí han pasado gente que no, que ahora vamos a hacer tal dieta. Y cuando pasan 3 años, vuelven a la misma de nuevo. Y no, que ahora vamos a hacer tal cosa. Y ahora después vuelven. Entonces, al final del día, como dice Charles, lo esencial, lo básico. Tú sabes que yo lo digo mucho con el tema de las dietas, ¿verdad? No, porque mira fulano que come tal vaina y está ripiado, qué sé yo qué. Y yo le digo, deja que esté en la edad de nosotros, comiendo así, a ver si va a estar así. Claro. Sí, o sea, si va a estar como nosotros estábamos, ¿tú me entiendes? Sí, así es. O sea, da la vuelta. Al final del día todo vuelve a la base, que es lo más importante. Bueno, otro tema también que yo quiero aprovechar de Tony aquí es... Y la idea que quiero aprovecharte, porque tú tienes tantas cosas que podemos compartir con los seguidores nuestros, es
¿Hacia dónde tú ves en la actualidad hoy en día en República Dominicana en lo que te compete a ti? Porque tú estás prácticamente en un nicho muy encerrado. Tú eres una persona que no te gusta mucho la exposición mediática. Prácticamente es inexistente para ti, salvo algunas cosas que yo puedo ver que me entero por terceros. Es cómo tú ves el mundo del entrenamiento hoy en día, el mundo, hacia dónde va, especialmente en el mercado local nosotros de República Dominicana. Local. Mira, yo te digo algo. Nosotros, creo que nosotros hicimos un buen trabajo. Los primeros, vamos a decir, discípulos de Charles, que empezamos hace 17, 18 años en este camino. Porque hemos educado a muchas personas en el país, en la ciudad, no importa. Y eso ha ayudado mucho a que el nivel haya subido ligeramente de forma general. Pero yo creo que nosotros o mejor dicho, el mercado, para decirlo así, o la industria, se ha ido muy hacia la parte estética. Es mucho más normal un entrenador que es preparador de personas para fisiculturismo o fitness show, que esté lleno de clientes, que la gente lo siga, a mí, para decirte así, que me busque a mí porque yo soy entrenador de deporte, por ejemplo, de alto rendimiento. A la gente le gusta más, ese público tiene mucho más alcance y más pull. Y aunque no es malo, porque la gente entrena para verse bien, pero la gente también tiene que entrenarse para sentirse bien y para poder hacer las cosas bien, que es algo que está faltando. Todo el mundo se quiere ver bien, pero se le olvida las otras dos partes. Y yo siempre he sido de la escuela de que si tu cuerpo trabaja correctamente, mecánicamente hablando, tú puedes correr, tú puedes agacharte y jugar con tus hijos, tú puedes hacer algún deporte que te gusta de forma de aficionado, te sientes con energía, te sientes de buen ánimo, pues entonces te vas a ver bien también. Porque hemos visto, y tú también, me imagino que en tu caso tú lo has visto más que yo, hay gente que se ven súper bien, pero no se pueden agachar. No, son una mierda, viejo. Le duelen los hombros, se lesionan a cada 2 segundos. Pero ven acá, viejo, pero Tony, ese es el común hoy en día. Entonces, precisamente para mí, ese es preocuparse. El culto al cuerpo solamente desde el punto de vista estético y no del punto de vista de moverme y de estar en salud. Esa es la diferencia, Tony. Ahí yo voy a tomar un poquito más sobre la conversación para aportar diste en algo muy importante. Y es que las personas tienen que entender que el cuerpo humano es una estructura única. Podemos tener cosas que lo hacen único a cada uno de nosotros, pero que son músculos, hormonas, etc. Entonces, la diferencia, cuando me preguntan a mí, ¿cuál es la diferencia entre un coach o un strength coach y un entrenador personal? Digo, el entrenador personal prácticamente es una persona que tiene pocas herramientas, pueden ser valederas para algo, pero toma el cuerpo solamente una sola dimensión, que es la parte de moverte, hacer algo por moverte, sudar y esperar una respuesta específica de una mejor estética, un músculo más grandecito, más nalga, más cuádriceps. Ahora, cuando tú trabajas con un preparador, una gente que no preparador estético, no strength coach, va a tomar en cuenta todas las características o cualidades físicas para tú conseguir el mismo resultado, pero poner un valor agregado extra, quizás más importante que tú crees que es en la parte estética, para tú vivir mucho mejor. Porque te voy a decir una cosa, un strength coach, como lo vivimos nosotros, lo aprendí yo a través de Charles, porque fue prácticamente quien me enseñó esa otra cara de la moneda que yo desconocía. Para mí eso no existía. Yo no veía nunca un gimnasio, un entrenamiento, de la misma manera que yo lo conocía a él. Y es que un tipo que comienza a hablarme a mí de metales pesados, comienza a hablarme a mí de la carnosina para sacar los metales pesados, cuando fuimos la primera vez allá a Connecticut, que esto, y yo, mira, ¿y de dónde tipo salió? Yo nunca había hablado en ese momento en mi vida de manguito rotador, que no, que el hombro, que una de las cosas por qué la gente no ve resultados y tiene que puyarse porque hace series piramidales de pirámides, etcétera, ese tipo de cosas. Digo, yo ven acá, porque esto es otra vaina que a mí nunca nadie me había hablado. Y me cautivó tanto que me llevó, como igual que nosotros, a seguir tomando seminarios, educándonos en ese sentido. Entonces yo digo, el strength coach es una persona, o el entrenador de la fuerza, que ve la fuerza, como dice el doctor Smith Schleicher,
dice la fuerza es la madre de todas las cualidades físicas. Correcto. Y no hablamos de hacer fuerza bruta, sino la fuerza como la capacidad de tú mejorar la palanca muscular. Pero para tú mejorar esa fuerza, tú entiendes, cuando tú entiendes estas cosas, tú entiendes, oye, cuando tú entiendes estas cosas, que es el estímulo. Pero que otros factores como entender qué tú necesitas, cómo comer, cómo recuperarte, cómo potencializar aquellas cosas que hacen que ese esfuerzo pueda materializarse en resultados tangibles en tiempo rápido. Claro. Entonces la gente no toma mucho en cuenta. Yo he recibido gente que me dicen a mí, viejo, yo quiero ponerme duro y me quiero pullar. Por ejemplo, cuando yo agarro y le hago zona analítica, que yo me he dedicado en los últimos años a eso, a la parte de consultoría, y yo veo que tiene buena testosterona, veo que tiene trastorno ya metabólico con insulina elevada, y que veo que su alimentación es una mierda y que no duerme, y que hace más lo que debería, digo, es que tú ni siquiera has conseguido el potencial que tú pudieras conseguir. Con cambiando este tipo de cosas y un entrenamiento más estructurado, tú vas a conseguir más que puyándote ahora sin haber cambiado todo ese tipo de cosas. Claro. Y no estamos hablando de competir. O sea, no es que tú vas a tener un cuerpo de competir, porque eso es imposible, pero puedes conseguir un cuerpo que sea la envidia del promedio que se puya, que no tome en cuenta esos factores. Mira, lo que pasa, Juan Carlos, es que, mira, a ver, para que tú entiendas, yo no sé por qué la gente no quiere ser, o sea, hablamos de atletas de alto rendimiento, ¿verdad? Pero también, por ejemplo, hay hombres de negocio, ejecutivos de alto rendimiento. Pero para la media, ¿por qué tú no quieres ser un ser humano de alto rendimiento? Un ser humano. O sea, tú estás fuerte, tú estás en buenas condiciones físicas, estéticamente bien, musculoso, tú tienes metabólicamente en salud. Tú sabes, tú tienes funcionalidad, tienes una longevidad, esperemos que tenga una longevidad adecuada. Vamos a decir que no solamente estás libre de enfermedades porque no tienes ningún... O sea, que estás en salud no porque no tienes enfermedad. Porque no tienes un diagnóstico. No tienes un diagnóstico, pero estás en salud porque tienes todos tus valores en donde deben de estar o más o menos cerca. ¿Por qué tú no quieres ser eso? ¿Por qué la gente no quiere eso? Lo que quiere es verse bien y punto. Y ya, y entienden que eso es la panacea del entrenamiento. Incluso por encima de sentirse bien. Entonces, muy por encima. Bueno, todos nosotros hemos estado en muy buena forma física y sabemos lo que nos cuesta. Y a veces es insostenible. Entonces, todo eso, yo creo que es el tema de que la educación de la población tiene que mejorar. Y obviamente estas son las plataformas que uno debe utilizar para lograr eso. Tú sabes, y que el objetivo tanto de nosotros y aquellas personas que también lo hacen, el objetivo debe ser educar, no demostrar que yo soy un monstruo, no insultar a nadie. No, como digo yo, no es buscar tener razón, viejo. Ni push my agenda, no, yo quiero enseñar y que el que esté dispuesto a escucharme y aprender, pues perfecto. Sí, pero hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia, Tony. El que enseña porque leyó y vio al que lo vivió. Ah, no, 100%. O sea, ahora mismo yo conozco tigres que te dan un seminario que tú mismo te cuestionas. No, que no callas. Porque los tipos te hablan y te sacan números que tú no entiendes de los números, pero como hay números, es lo que es. Pero, o sea, no, pero yo conozco tipos que comienzan a hablarte, no, porque está el número, que yo cuánto, porque tal estadística mostró y entonces los metaanálisis. Ay, mi madre. Digo, viejo, o sea, hay tigres por ahí que tienen dándonos los hierros 30, 20 años y están mejores ahora, casi 30, 20 años. Y que han vivido la experiencia y que se cayeron y que cometieron errores y que sobreentrenaron, se lesionaron, se recuperaron, aprendieron, modificaron. O sea, han recorrido el camino. O sea, como una persona que nunca ha recorrido el camino te va a decir a ti cómo caminarlo, viejo. Eso es prácticamente imposible, viejo. Eso es imposible. Entonces hay tigres que te están hablando a ti de entrenamiento y vaina. Pero, mi hermano, tú ni siquiera te aportas tú que en muy buena condición física. Y no estoy diciendo que no tenga un valor, que no aporte un valor de conocimiento. Pero tú no puedes invalidar la experiencia solamente por la retórica, viejo. A ver, mira lo que pasa. Y te voy a decir dos cosas. La primera es que yo he visto cosas peores. Personas que tienen 2 o 3 años en el negocio, siendo entrenadores, y ya dan clases de periodización, de formación, y de dónde salió a dar clases de eso, porque nunca no sabe. Eso es lo primero. Lo segundo, porque es peor, porque él entrena a los entrenadores. O sea, ya tú sabes que ahí van la gente que tiene la responsabilidad con la clientela a hacer disparate. Bueno, dentro de lo que cabe. Y lo otro es que tú ves todas esas personas que te hablan de metaanálisis, de estadística, no sé qué, al cabo de los años, cambian su postura y dicen, bueno,
por experiencia yo pensaba tal cosa, los buenos, porque hay gente que se saben retractar y saben admitir, bueno, mira, yo pensaba tal cosa y ahora no es así. Y eso es de humano y eso es así. El que está en este negocio debe saber que hay un momento que tú vas a decir, yo pensaba que era así y ahora no lo es, porque las cosas cambian. Y tú lo ves ahora diciendo, bueno, no era así como yo pensaba, ahora me retrato un poquito y la experiencia me ha demostrado que no es tal. Entonces, es eso. Al final ellos van a dar la vuelta. El problema es que en el camino tenemos esto. Me pasó en estos días que un tipo me estaba hablando. Mira, que yo vi un artículo que tú no puedes bajar la cinta ya profunda porque el box wing, qué sé yo cuánto. Me salta con eso, que cuando el culo se mete así para adentro. Y después que me quiso convencer, digo, vamos a sentadilla. Digo, yo, baja. Me sentó, sube. Digo, mi hermano, al fin y al cabo, el cuerpo no sabe esa mierda, si es tensión mecánica, nada de eso importa, viejo. O sea, deja la teoría, viejo. Vamos a dar a los hierros. Y te voy a decir una cosa, yo calculando que ahora mismo rápidamente, tuve una discusión con un tigre. De ese mismo tema. Pero no, fue una discusión con altura, no fue que nos faltamos el respeto. Hablando sobre algo del entrenamiento. Y le digo yo, mira, yo por 17 años, y es un poco más de ahí. Yo trabajé un promedio, que tengo las agendas mías guardadas ahí, desde el 2001 y el 2000. Yo trabajé un promedio de 9 a 11 horas diarias en el gimnasio. Que inclusive yo conocí a Checo, porque en esa época yo solamente hacía comida sólida, ¿te acuerdas? O sea, yo me levantaba en la mañana, comía en mi casa de madrugada y nos juntábamos en Carnivorreza a comer anoche, porque era la única comida sólida. Y yo le compraba los paquetes de Lean Body en sobre a Checo. Yo me lo pasaba el intervino Lean Body entre entrenamiento. Eso era más o menos 11 horas. De lunes a viernes. 17 años. Yo lo bajé, para no exagerar, a 8 horas diarias. Horas normales de trabajo. 40 por 50, que no son 50, son más de ahí, porque yo prácticamente no cogía día libre al año. Y multipliqué eso por 17. Y a mí me promedio de horas de trabajo con clientes, 34,000 horas mínimas. O sea, te lo voy a repetir, 34,000 horas trabajando. Es como que sea piloto y vuele 34,000 horas. Entonces, si tú vienes con un principio y tú tienes 22 años, 25, no te quito tu mérito. Pero tú no puedes querer emplazarme a mí, que yo cuando comenzaba a los hierros tenía más cabello que Fausto Rey. Y estoy calvo ahora, viejo. O sea, viejo, hay algo que se llama experiencia y las canas. Claro. A lo mejor nos sentamos a conversar y yo te voy a decir, sí, tú tienes razón, pero no siempre como tú lo lees ahí. Porque eso que tú lo leíste fue porque alguien lo vio como un fenómeno de alguien que nunca lo leyó y comenzó a investigar por qué trabajaba. Pero hay tantos métodos que dan resultados. Entonces tú no puedes decir, eso está mal, eso está bien. Acuérdate que Charles decía que los estudios, específicamente estudios de entrenamiento, de alto rendimiento... Y salud y suplementación. Toman 2 ciclos olímpicos, 8 años para comprobarse. O sea, mejor dicho, perdona. Los métodos que tú utilizas hoy le toman hasta 2 o 3 ciclos olímpicos para que salga un estudio demostrando por qué funciona. Pero ya funciona. Pero ya funcionan. O sea, es como que... Es lo que decía él. Es como que Arnold Schwarzenegger hubiese tenido que esperar 12 años... Para saber cómo crecer. Para saber cómo crecer. ¿Tú entiendes? Entonces, es como que la experiencia tú no la puedes invalidar. Es así. Lo que tú dices, las horas. O sea... A mí mucha gente me preguntan, ¿cómo tú sabes cuántas repeticiones más? ¿Cuánto tú sabes cuándo subirlo? La velocidad de la barra, yo le he visto tantas veces que yo sé. Y que yo sé, por la velocidad de la barra, ¿cuánto más tú puedes dar, viejo? Eso es, ¿cuánto más tú vas a subir? Entonces, o sea, inclusive, y nosotros somos, y yo particularmente soy súper novato comparado con los Ben Prentice y los Preston Green, que son gente que te dicen, y que te acuerdas de Charles, que te decía al dedillo cuántas libras más tú podías hacer. O sea, te decía, no, sube 3.5 libras. Y ahí que tú te... Y óyeme, y tú lo hacías. Y te quedabas ahí con ese peso. Y te quedabas con ese peso. Y Ben lo hace. O sea, pero ¿cuántos años tiene Ben? En la práctica cotidiana. En la práctica cotidiana. A mí me pasaba una vez que me dio un cliente, coño, pero cuando usted me dice a mí 3 más, y yo es que no puedo, y ya en la cuarta yo me quedo. ¿Y cómo tú lo sabes? Digo yo, oye, no me pregunte, pero es que tú lo ves tantas veces que se vuelve natural. Esa tu, digamos que, esa idea quizás casi pseudo precisa de qué más y qué. Como digo yo muchas veces a los clientes míos, cuando yo digo no más, es no más, viejo, porque yo sé que ya tú estás en un umbral de poder lesionarte. Claro. Y si yo te digo a ti, baja de nuevo, es porque yo sé que tú lo puedes hacer. Y eso van los años de experiencia. Simplemente. Eso es ni más ni menos. Simplemente la edad de entrenamiento. O sea,
ver horas y horas y horas y horas. Que como tú dices, tú no sabes por qué. Y de diferentes cuerpos. O sea, Exacto. el mismo movimiento, pero diferente. Y una cosa que tú no puedes ni siquiera determinar, porque ya tú lo has visto tanto que ya es algo innato. ¿Me entiendes? Eso es así. Y es importante que las personas, inclusive que algo que falta en nuestro yo es que los nuevos entrenadores respeten a los que ya tienen mucho tiempo en el negocio. Que aquí hoy yo siento que mucha gente no respeta. Por ejemplo, ahí me dijeron por ahí que tú no sabes nada de entrenar porque yo no subí a nadie en tarima. Y yo dije, pero es que eso ni siquiera es mi área. O sea, pero cada quien dice lo que quiera. Y yo entiendo que mucha gente, muchos entrenadores jóvenes deben de... yo entiendo su hambre de querer hacer su nombre y de todo eso, pero deben de respetar a lo que ya tenemos tiempo en esto y querer aprender de uno. Que ya te llamen a ti. Yo quiero hacer una consulta contigo, yo quiero hacer un internship contigo, yo quiero durar una semana viendo tenis. Sí, ahora mismo nosotros recibimos allá un muchacho que vino de Alemania a hacer un internship. Recibí también un tipo de España y viene un tipo ahora de Polonia. Entonces se va a quedar 3 meses aquí trabajando conmigo. Es una cosa, y por eso es que esa es la diferencia. Entonces, eso son las cosas que tienen que hacer. Entonces, yo soy partidario de algo. Yo digo que el que es experto debe de tener más, eso es mi criterio, más de 15 años haciendo lo que está haciendo, su profesión, y tiene que tener 35, 40 años de edad. Porque la madurez como hombre o como ser humano, porque puede ser mujer o hombre, la madurez como ser humano te da insight, te da otro punto de vista de las cosas que están pasando. Otra perspectiva. Te da otra perspectiva. O sea, cuando tú tienes 25 y tienes 3 años siendo, tú no eres experto de nada todavía. Entonces tengo 2 preguntas para acabar de joderte. ¿Cuál es tu edad, Tony? 45, casi 46. Diego tiene 45. Ajá. Mirando hacia atrás, en la actualidad, ¿qué tú cambiarías? ¿Qué tú modificarías de las cosas que aprendimos? Porque sabes que la vida es un proceso de aprendizaje. ¿De entrenamiento? Podría ser. Ok. Mira, yo no cambiaría nada porque los errores que cometí en aquel momento son los que hoy me hicieron ser como soy hoy. Si yo no hubiese cometido ese error, yo no hubiese llegado. Por ejemplo, dame un ejemplo de un error. Si recuerda alguno. Sí, claro. A ver, lo que pasa es que tú sabes que soy muy técnico, yo soy muy No, tranquilo. estructurado. Entonces, para mí, yo debía haber sido más enfático en la alimentación de muchos atletas, que no lo fui. Le daba pautas, pero no fui muy estructurado con ellos en esa parte y con la suplementación. Obviamente por temas que hoy me doy cuenta que no eran tan... No, viejo, y que tú eres un freak, viejo. O sea, cuando yo conocí a Tony, que fuimos a Nueva York, nosotros trabajamos con ese maldito frío, que nos estábamos quedando en la casa de una tía mía. Y Tony se perdía en la esquina y se metió en una bodega, me salía con 2 Twinkies, viejo. Y una mierda con todos los sabores artificiales. Y el tipo rayado así, rayado como que iba a subir a tarima, viejo. O sea, francés rayado, loco. Lo que pasa, a ver... O sea, es la genética, pero que un Tony así mismo, viejo. Sí. O sea, esos tigres se untan, el papá de un Tony, una paila de mondongo con frito y vaina. Así y es. el tipo rayado hacia el fondo, viejo. Entonces, me refiero a que, por ejemplo, como ellos tienen que hacer peso, o tenían que tener cuidado con el tema del doping, del tema de dopaje. Entonces yo como que me mantenía muy al margen de todo eso para no intervenir o pasar algo. Y hoy me doy cuenta que en ese momento no era así. Yo podía haber hecho algo y le hubiese ayudado mucho mejor, mucho más en su rendimiento. Aunque le haya ido bien, no importa. Pero creo que, vamos a decir que me recosté, no le di la importancia. Sí, pero que yo creo también, yo digo, no estoy tomando juicios, pero cada quien ve el mundo como se ve a sí mismo. Y de verdad que tú eres un fenómeno, viejo. O sea, la fuerza que tú tienes, y es la verdad, sea genético, sea adquirida por tu deporte, y el hecho que tú eres un tipo que no importa lo que tú comas, claro, la comida va a mejorar muchos factores, pero tú como que la desempeñabas muy bien. Quizás, aquí yo estoy especulando, papo. Juzgabas por ti, porque por ejemplo, sí, puede o sea, ser. Viejo, tú eres un tipo, viejo, que tú agarrabas, viejo, y te metías una Coca-Cola con 2 Twinkies, mi hermano, y jalabas 5 platos de peso muerto, aunque te doblaba, pero tú no aflojabas, viejo, ¿tú entiendes? Y con el grip normal. Normal, y sin exacto, strap. claro. O sea, no mixed grip. Y yo recuerdo que una vez, cuando estaba practicando judo o jiu-jitsu, el difunto Lester, que comenzó a practicar,
Me dice, mierda, viejo. Cuando tú me metes esa mano en el pellejo así, mano, yo pienso que es un perro que me está mordiendo, viejo. Digo, bueno. Mira, un fallo que inclusive que me di cuenta en estos días, y eso sí tiene que ver con lo que tú dices, que uno va, y yo soy partícipe de que tú entrenas a los demás como tú entrenas tú. Por eso nosotros siempre lo hemos dicho. Siempre ha sido así. Y por eso cuando una gente quiere entrenar o quería entrenar ya en el gimnasio de trabajo, yo decía, no me traiga currículum. Haz ejercicio. Vengo una semana y te voy entrenando. Y yo te digo. Entonces, un fallo que yo eso es que yo hacía, por ejemplo, chin-up, pecho primero que chin-up. Y a todo mi cliente yo lo puse así. ¿Pero por qué? Porque como yo soy fuerte en chin-up y no en pecho, yo ponía el pecho primero. Y en mi caso particular, yo era al revés. Ajá. Como yo tengo debilidad en los hombros, desde que era un niño, o sea, nunca fui muy fuerte. Si yo hago pecho primero, se me lastiman los hombros. Pero si hago espalda primero, como estabiliza, me va mejor en pecho. Exacto. Entonces yo lo hacía al revés y entonces fue que me di cuenta y dije, venga, pero yo estoy al revés. Porque nadie tiene la misma fuerza. Entonces lo cambié. Entonces hago chino primero con mi cliente y pecho después. Checo, ¿qué tú cambiarías, papu? Si tú cambiarías algo. Te voy a decir una cosa, Checo rompe todos los principios de entrenamiento científico que hay. O sea, tú coges cualquier libro de entrenamiento y te dice, nunca mezcle volumen con intensidad. No, la pirámide es así, completamente vertical. Yo nunca voy a olvidar el comentario de Tony, de que lo que pasa es que tú siempre andas en primera. Claro, es que, ¿te acuerdas cuando te lastimaste la rodilla? Que dije, es que tú todo es mucho y duro siempre. Pero todo, viejo, que en estos días, viejo, él se fue de viaje y yo me puse contento porque duró 3 semanas sin entrenar. Digo, viejo, es que tú, al paso que tú vas, o sea, tú te estás probando hasta qué punto tú te vas a romper, pero te vas a romper, ¿eh? Sí, claro. O sea, viejo, o sea, sí. O sea, tú no puedes ir semana a semana, métete 4 platos y medio de sentadilla y la misma semana jalar en peso muerto 5 platos. Pero no solamente eso tú lo puedes hacer, pero es el año entero lo mismo, viejo. Sí, claro. O sea, gracias, por suerte que a veces se enferma. La periodización de él no es lineal. Sí, es lineal, pero arriba. Es sí. Una sola línea. Una línea recta. Sí. Okay, ayer me estaba relajando uno de los clientes míos. Porque me dice eso, de que la vaina es que, por ejemplo, los días de pierna, cuádriceps, que hacemos sentadilla duro, ¿verdad? Pero el calentamiento es split y Bulgarian, pero el split y el Bulgarian es terminando con 1,5 platos Vale. Así, ¿no? Y es el calentamiento. Calentamiento, claro. No, mira, lo primero yo pienso que, como dice Tony, o sea, uno es lo que es hoy también por los errores que cometió. Obviamente nadie se quiere lesionar y las 2 lesiones fuertes que yo he tenido, o sea, yo no sabía que me iba a lesionar, no dije que te va a lesionar, pero yo sabía que yo no estaba en las mejores condiciones para hacer. En la mejor condición para hacer ese entrenamiento ese día y aún así, tú sabes, como que empujé. Y entonces, eso es algo que he mejorado, o sea, aunque me empujo de que fuerte todos los días, o sea, me pasa que, por ejemplo, estoy haciendo, sobre todo en sentadilla, que es donde tengo más, tú sabes, más miedo que vergüenza. Desde que yo siento un poquito de molestia, ¿no? Lo dejo ahí. Y sigo ya como con un calentamiento, extension, lo que sea. Y lo dejo quizá para la otra semana. Estoy haciendo lo que me dijo Juan Carlos, que, por ejemplo, cada 2 semanas hago una rutina de piernas sin sentadilla. O una semana no hago peso muerto. Y tú sabes, trato de sentir mi cuerpo más que antes. Y, por ejemplo, con la clientela, tú sabes, hay un error que todos quizá cometimos, pero es un error que hay que cometerlo, porque obviamente, sobre todo cuando tú estás empezando, tú necesitas clientes. Y es, cada entrenador tiene su cliente. Y a veces tú por necesidad, sobre todo cuando tú estás empezando, tú quizás tomas gente que no va acorde a... Viejo, no todo el dinero se gana, viejo. Exacto. Y pero eso es algo que tú vas aprendiendo y con los años tú vas refinando. Y ya de entrada, cuando se te acerca una persona y tú hablas con él, tú te vas dando cuenta si tú puedes entrenar conmigo. O sea, o tú eres el tipo de cliente que lo vamos a entender. Claro.
O no, mira, yo creo que es mejor que tú entrenes con fulano, con fulana, porque va más acorde Con lo, toda la que, con lo que tú, personalidad, con lo que tú estás dispuesto a dar, con lo que tú quieras ¿tú me hacer, y entiendes? el trabajo que tú quieras hacer, ¿tú me entiendes? Y eso yo pienso que eso es muy importante porque también o sea, si yo te vendo este micrófono y yo no quedo satisfecho como vendedor, pero ya te lo vendí una vez, yo no tengo que volverte a ver. Pero si hay, por ejemplo, una insatisfacción en la relación, ya sea por cómo tú quieres trabajar o porque tú no respetas ciertos parámetros, tú me entiendes, lo que sea, tú con esa persona te pasas 3, 4 horas semanales y cerca, entonces se vuelve incómodo, ¿tú me entiendes? Tanto para el cliente como para... Te roba energía muchas veces. Exacto, y tú no das lo mejor de ti quizás para esa persona. Y tú no creerías que quizás los novatos deben de pasar por ahí para que aprendan. No, estamos claros, pues o sea, allá yo tengo un... No, claro, por eso te digo que es un error que todos tenemos que vivirlo, porque si no, tú no vas refinando. Claro, porque yo creo que también ese derecho tú te lo ganas. Con las horas, con la experiencia, con la preparación. Tú dices, bueno, ahora sí, ahora yo no voy a entrenar tal cosa. Por ejemplo, yo siempre he dicho, mañana me gano la lotería en dólares. Yo voy así entrenando. Igual que yo. Pero a lo que yo quiera. Claro, yo tuve que ser más selectivo. Yo voy a ser más porque selectivo. en realidad ya el dinero Y no te voy a es decir una en cosa, realidad una necesidad. Hoy en día mi clientela es una clientela que tengo hace años y yo estoy súper conforme con mi clientela y tú me dices a mí hoy, yo me gano la loto hoy y yo no cambio ni un cliente al que yo tengo hoy. No, igual me está pasando a mí. Yo no tengo clientes, yo todas mis horas yo las trabajo feliz y contento, porque son gente que saben trabajar, tenemos tiempo. Bueno, yo he llegado Hemos hecho, como dices tú, el clic de... Yo he llegado a devolverle dinero al cliente. Ah, Claro, sin pelear. No, ¿Me claro. entiendes? pero ya tú te ganaste ese derecho, ya tú tienes la experiencia. El novato que a veces me dice, no, yo no quiero entrenar esas, no, entrénala. A los entrenadores míos, el caso de Cristo fue tocado por buena o mala suerte. Un grupo de señoras ahí que ya van porque quieren hacer ejercicio para verse bien, pero no quieren hacer ejercicio. O sea, ella quisiera entrar al gimnasio. Y la madre mira, me dice como que digo yo, viejo, eso es parte de tu desarrollo. Así es. Saca de abajo, eso tienes que codearte, o sea, nada es fácil en la vida, o sea, y el privilegio que tú puedes elegir viene como un resultado de los años de experiencia. Y mira, Juan Carlos, eso que hablamos ahora, yo lo dije en estos días en otra plataforma. El entrenador, no importa el tiempo que tenga, nunca debe dejar de entrenar. O sea, siempre tiene que tener tiempo en la trinchera. Tú tienes que estar entrenando, aunque sea 3 gente al día, pero tienes que estar entrenando gente. Tú no puedes decir, no, yo no entreno a nadie, yo solamente escribo los programas y me dedico a otra cosa. No. Yo creo, mi creencia, tiene que estar. Es que no hay forma, porque el aprendizaje de entrenarte tú como entrenar personas, nunca termina, porque inclusive las condiciones con los años van cambiando. Yo tengo clientes como la doctora Yoselin y doña Rita, que tienen conmigo entrenando. La doctora Yoselin tiene entrenando conmigo 23 años, viejo. 23 años entrenando conmigo. 4 veces a la semana y 3 veces a la semana. Y eso me ha permitido a mí ir modificando el entrenamiento en función a su edad. Y se mantienen en tremendas condiciones físicas. Tú ves ese chino de pull-ups hasta arriba, como pocos hombros hacen. Pero eso me ha llevado a mí a crear las condiciones para yo desarrollar habilidades que no es lo mismo entre una carajita de 20 años que una mujer de 50 años. O una persona que comenzó contigo hace 20 años, su condición actual no es que es peor, se va modificando por ciertas características que hay. Y cómo tú preservar su condición física con los años conlleva conocimiento y práctica. Entonces, cuando yo hago una rutina, yo tengo que hacer empatía con la persona. Yo cuando hago rutinas online, que no me gustan mucho, pero lo hago algunas veces, yo me mando unos videos del over squat y si puedo hacer chino pull-ups para yo diseñar, pero yo tengo que hacer empatía con esa persona, saber qué podría darme y yo casi me tengo que meter en la rutina para ver qué va a sentir y qué yo le puedo pedir. Pero ¿cómo yo logro eso si no estoy practicando? Y lo que tú no practicas, lo olvidas. 100%. No, y tú trabajando con el cliente, porque yo puedo escribir la rutina y empiezo a trabajar contigo, pero trabajando contigo decido hacer modificaciones en base a tu desempeño, ¿tú me entiendes? Que obviamente si yo no estoy trabajando contigo y yo nada más te la mandé y no tengo un feedback de cómo te está yendo, tú quizás vas a seguir haciendo ciertas cosas no de la manera más óptima. Claro, es por eso que online a mí me gusta trabajar más con gente ya experimentada. Sí, son entrenadores que quieren que yo les programe, o gente que yo conozco que trabajaron conmigo por un tiempo y se fueron a vivir al exterior. Entonces dicen, bueno, ya tú más o menos sabes más o menos
las directrices, que si el tempo, que si, qué significa tal cosa. Porque yo soy partidario igual que ustedes, de que ese feedback de qué está pasando, de qué tú estás sintiendo, y tú ver el día a día, porque es el día a día que tú estás viendo a esa persona cómo mejora y cómo hace las cosas, cuando uno la tiene, es una sensación que a mí no me gusta, porque me siento como que no tengo, vamos a decir, el control de esa situación. Pero por eso solamente trato de que sean gente que yo haya trabajado anteriormente y que entiendan claramente qué es lo que estamos trabajando. Tony, ¿qué tú le puedes decir a que nos están escuchando? Especialmente, yo tengo muchos seguidores que son entrenadores y gente con deseo de superarse, pero superarse no solamente en la parte de seguidores, porque eso todo el mundo quiere tener seguidores sin pagar el precio, sino en relación a los resultados. ¿Qué consejo tú le puedes dar? Al entrenador, mira, por ahí en inglés dicen practice makes perfect. Como que la práctica hace la perfección. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. Perfect practice makes perfect. La práctica perfecta hace la perfección. Porque si tú practicas lo incorrecto siempre, tú lo grabas. Tú lo vas a grabar. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Tienen que buscar la información adecuada para cada quien. O sea, mejor, o para cada nicho. Si yo quiero saber, por ejemplo, me preguntan, mira que me quiero apoyar, quiero hacer tiroides, y digo, mira, de Juan Carlos, que es la persona que yo confío, que te va a hablar de ese tema. Mucha gente de fisiculturismo me dice, mira, yo quiero mejorar. Digo, sí, yo te hago el off-season, de que tú te pongas más fuerte, más duro, que te pongas más grande, pero la parte de tú rayarte antes de competir, tú buscas a tu entrenador que te haga eso. La gente tiene que saber hasta dónde que ellos dan. Entonces, cuando tú sepas cuál es tu nicho y tú sepas lo que tú quieres, entonces tú buscas la información a la persona que está más adecuada a enseñarte de eso y aprender de eso. De primera mano, ir a donde esa persona a pagar el internship, pagar la consulta, entréname, diséñame la rutina. ¿Me entiendes? Todo ese tipo de cosas. Eso es como los cocineros. Exacto. Que se van, incluso trabajan gratis. En la cocina del chef fulano, simplemente para aprender. Exacto. Y a veces, como me decía una vez en una ocasión un amigo mío, Gabriel Martín, me dijo una ocasión, él venía aquí a República Dominicana, y él venía de vacaciones, él era entrenador. Y él me decía, a veces se pasaba en el gimnasio un par de horas. Y me decía, yo a veces voy nada más sentarme a ver cómo tú trabajas. Eso es todo. Cómo tú abordas, cómo tú calientas, cómo tú abordas el cuerpo, cuál es la posición que tú coges delante del cliente, cómo tú estás en el campo visual de él, cómo tú abordas, cómo tú dialogas, cómo tú das los comandos verbales. Y eso me permite crecer. Mira, cuando yo iba a los veranos, donde Ben Prentice, yo iba a trabajar, él me ponía clientes, no sé qué, pero yo no tenía tantísimos clientes, porque yo iba por 4 o 5 semanas. Las otras horas era al lado de él. Y yo, con una libreta, iba más viendo lo que él hacía. Y después que acababa la hora, ¿por qué tú hiciste esto? ¿Por qué tú hiciste aquello? Okay. Y me pasaba las horas libres que yo tenía al lado de él. Todos los días. Aprendiendo. Entonces, para mí es eso. El que está realmente interesado en este mundo, en esta profesión, debe buscar de primera mano buena información. Buena influencia también. Para poder hacer las cosas correctamente desde un inicio. Para no tener tantos, porque va a tener vicios, pero no tener tantos vicios, porque todos lo tenemos, tantos vicios. Para mí eso es lo más importante, Juan Carlos. Y otra cosa, nadie puede ponerle a un cliente lo que no haya hecho. Sí, eso estamos claros, viejo. Eso es lo más común hoy en día. Sí, pero tú sabes la gente baja videos, ven en YouTube y se lo ponen automáticamente. Y que dice, yo vi una rutina que dice Stage System, Size Method, 4x2, por 3, vamos a hacerlo. Tú ni sabes. O sea, ni lo que se siente, ni lo que conlleva. Ni siquiera, porque Juan Carlos, tú ves una rutina que tú no has hecho, pero ya tú sabes entrenar y tú tienes tantos años haciendo que tú sabes que 5C de 6, ¿cómo se siente? Y cuál es más o menos la progresión que tú tienes que llevar. Pero una gente que no ha hecho nada de eso no tiene referencia de haberlo hecho, de haberlo sentido, para saber más o menos cómo es que va eso. Entonces, y lo veo mucho. Y con estos temas de las redes sociales, que ahí voy con el segundo, quizás otro punto importante para los entrenadores. El Instagram y las redes sociales no son fuentes de investigación, ni de conocimiento, ni de estudio.
Usted puede ver una gente, yo vi a fulano de tal que dijo tal cosa, usted agarra ese material y lo sale a buscar de PubMed, busca un libro, llama a fulano que es de ese mundo, contacta a esa persona y dile que te explique un poquito más, lo que sea. No, y dicen, yo vi un post y él dice esto y esto y esto y ya. Yo aprendí. Tú no aprendiste nada. Porque ¿qué es lo que tú puedes aprender en un párrafo de unas redes sociales? Nada, viejo. Entonces, eso para mí es crucial. Tony, te quiero dar las gracias por venir, papu. De verdad que sí. Gracias a ti por invitarme. Estábamos por traerte hace un par de semanas que tú venías. No, te dije que no, porque yo creía que Checo estuviera aquí acompañado, porque Checo estuvo de viaje en estos días. Sí. Y para cerrar esto, o sea, yo creo que a veces yo he tratado siempre de querer cambiar el mundo, pero cuando yo miro hacia atrás sé que el mundo o la naturaleza trabaja mucho por selección natural. En ese sentido, se encarga de poner a cada quien en su lugar. Y también recuerdo que en mis inicios tenía muchos amigos que hoy quedaron atrás, que no llegaron a ningún lugar, o llegaron a un lugar distinto al que yo pude haber llegado. Y de esa misma manera yo veo el mundo del entrenamiento hoy en día, de que creo que es una oportunidad, lo que yo llamo para Juan Carlos Simón una aberración en redes sociales, de gente que se llaman pseudo expertos y que tendrán su público y le irá muy bien, y no son problemas míos porque el sol sale para todo el mundo. Pero creo que es una oportunidad que cuando hay mayoría que sigue esa tendencia, quien decida ser diferente, encontrará un mundo vasto de éxito en el entrenamiento personal y el coaching. Así es. Porque al fin y al cabo, dicen que en tierra de ciegos, el tuerto es rey. el tuerto es el rey. Señores, muchas gracias. Y Tony, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima En Vida Sana con Juan Carlos Simón y Francesco Jeremías.